Hola amigues, sesión del 10 de diciembre de 2025, la última de 2025. Hoy cierra Claudia con esta cara B de la primera parte del capítulo 5, una presentación densa, pero una muy buena exposición. Os dejo con el audio de la sesión. Un abrazo a todos. Hola. Estoy un poco nerviosa y creo que me voy a extender en el tiempo. Así que pido perdón por adelantado, pero he entendido como muchas cosas, creo que entendí muchas cosas, espero que me demostréis lo contrario. Entonces, voy a intentar explicarles. Y para eso voy a intentar hacer una especie de... Voy a intentar recoger todo lo que se ha dicho en el capítulo 4 y en el capítulo 5. He leído hasta el final para entender mejor la primera parte. Y un poco para como recapitular todo lo que hemos trabajado durante el seminario desde el año pasado, recoger algunos conceptos que hemos ido tratando que creo que a la luz de estos dos últimos capítulos que hemos leído este cuatrimestre pueden redefinirse y dejar un poco la puerta abierta para el final del segundo, o sea, del quinto capítulo que vamos a tratar en enero y la conclusión, que es lo mejor del libro, yo creo. Entonces, bueno, como decía, creo que los capítulos 4 y 5, o sea, si podemos dividir el libro en dos, diría que la introducción en el capítulo 2 y el capítulo 3 son algo así como la parte destruens, en la que Deleuze trata de hacer una crítica a la metafísica tradicional, a la modernidad y especialmente, como ya sabemos, a Kant. Y los capítulos 4 y 5 construyen un poco su propuesta. Es donde mejor se entienden todos los demás capítulos, y lo íbamos diciendo desde el principio del seminario de este curso académico, porque es donde empezamos a ver a qué se debe toda esa crítica, ¿no? Y qué es lo que está intentando hacer con ella. Entonces, bueno, creo que el problema que se hace explícito en el quinto capítulo es el problema de la expresión, es decir, el problema de la creación del sentido. Esto tiene que ver con mi lectura de diferencia y repetición como un poco de la mano de la lógica del sentido, que creo que enriquece ambos libros. Y creo que se ve sobre todo en la parte 2 del capítulo 5, que es la que no vamos a tratar en esta sesión, ¿o sí? Entonces, bueno, si el capítulo 4, que es lo que tratamos hasta la semana pasada, que se introdujo el capítulo 5, determinaba el proceso de actualización de las ideas, la síntesis ideal de la diferencia, creo que el capítulo 5 trata de responder a una pregunta que está formulada en las últimas líneas del capítulo 4, que sería algo así como qué es lo que funda la dramatización, es decir, de dónde viene el poder de la dramatización, o de lo que Deleuze llama la dramatización, para poder transformar algunas singularidades en extensiones y algunas relaciones diferenciables en cualidades. No sé si creo que quería leer. Entonces, bueno. Vale, sí. Entonces, recuerdo un poco que hay tres aspectos de la idea como razón suficiente, que es lo que se trataba en el capítulo 4, que es la cuantitabilidad, la cualitabilidad y la potencialidad. Eso que le costaba entender a Sebas y que yo hemos ido aclarando a lo largo de estas sesiones. La cuantitabilidad se definiría como el continuum de elementos diferenciales, que al actualizarse son las cualidades actuales. La cualitabilidad sería la articulación de las relaciones diferenciales, que serían actualizadas las extensiones o partes actuales. Y la potencialidad sería la producción de series de potencia que emiten singularidades y no sabemos muy bien qué es eso en lo que hemos llamado hasta ahora el plano de lo actual. Lo que creo que defiende Deleuze en el capítulo 5, al menos en la primera parte, es que esta actualización de la potencialidad tiene que ver con la dramatización, y lo vemos un poco en las últimas líneas del capítulo 4, en el que dice: pero ¿qué es lo que efectúa el tercer aspecto de la razón suficiente, el elemento de potencialidad de la idea? Sin duda, la dramatización precuantitativa y precualitativa. Ella es en efecto la que determina o desencadena, la que diferencia la diferenciación de lo actual en su correspondencia con la diferenciación
de la idea. Pero ¿de dónde proviene ese poder de dramatización? Esta es la pregunta que voy a intentar responder en el capítulo 5, a mi parecer. No es bajo las especies y las partes, las cualidades y los números, el acto más intenso o más individual. Entonces la pregunta que está intentando responder no es ya la pregunta por aquello que determina, sino por aquello que funda la actualización. Sí, el capítulo 4 responde a la primera, a lo que determina la actualización, el capítulo 5 creo que responde a la segunda. Entonces, podríamos decir que la actualización está doblemente constituida, determinada por la idea y fundada por la intensidad, que es lo que trata de defender Deleuze en este capítulo. Entonces, bueno, quería recordar un poco que la idea, según lo visto en el capítulo 4, sintetiza la diferencia y determina el plano de lo virtual como condición de la experiencia real. Digamos que los elementos diferenciales se sintetizan en relaciones diferenciales entre estos elementos, que sería lo determinable, y en singularidades preindividuales que resultan de este entramado, que sería la determinación recíproca. Estas singularidades se distribuyen como puntos notables, esto lo explicó muy bien Ainhoa en la sesión que presentó, y entonces llegaríamos a la determinación completa, pero recordamos que Deleuze dice que la determinación completa o el objeto completo no es el objeto entero, que hay una diferencia ahí que hay que tener en cuenta. Entonces faltaría algo a la determinación completa para que hubiera una actualización de esas singularidades y la pregunta, digamos, es ¿qué es lo que falta?, ¿no? O cómo se consigue eso que falta, y creo que la respuesta tiene que ver con el proceso de dramatización y con el proceso de individuación, que es los dos elementos que trata en el capítulo 5. Entonces, digamos que lo que falta, como decía antes, es responder a esta pregunta sobre la potencialidad de la idea, ¿no? O sea, la idea produce algo, crea algo, esto lo llevamos diciendo desde el principio, ¿no? La ontología de la multiplicidad deleuziana, o lo que está intentando explicar aquí Deleuze, aquí en este libro, es que tiene que poder haber creación, y creación quiere decir que tiene que poder haber diferencia, tiene que haber una diferencia de naturaleza entre lo dado y lo que produce lo dado, y lo que genera lo dado, entre la existencia real y lo que genera la existencia real. Porque si no existe esta diferencia de naturaleza, entonces no existe la posibilidad de verdadera creación, porque todo el rato lo trascendental está siendo definido a través de conceptos empíricos, está calcado de lo empírico y, por tanto, nos estamos como encerrados en la identidad. Entonces, lo que no ha sido tematizado hasta ahora en el libro y que empieza a tematizarse es la potencialidad de la idea. Bueno, entonces yo creo que para que lleguemos a la actualización o a la creación en el plano de lo actual, y digo plano de lo actual un poco entre comillas porque ahora como intentaré redefinir este término, digamos que solo con los dos primeros procesos, con la cuantitabilidad y la cualitabilidad, no saldríamos de ahí, ¿no? Entonces, para que salgamos del plano de lo ideal, necesitamos que se produzca la actualización de la idea, produzca en un sentido fuerte, es decir, que se cree. Entonces, digamos que habría algún proceso, que sería el de la individuación, que crearía la idea a la vez que la explica, ¿no? A la vez que la pone en el campo de lo actual, la está creando también en el campo de lo virtual. Y esto nos remite al tema de la bidireccionalidad que hay entre lo virtual y lo actual, que es lo que hemos estado también como mencionando siempre en este seminario y que creo que se puede como matizar o complejizar mucho a la luz de este capítulo. Entonces, bueno, la pregunta otra vez a la que queremos responder creo que es cómo llega un objeto a ser determinado enteramente. Hemos respondido a cómo llega a ser determinado completamente, eso no lo actualiza del todo, eso lo determina, pero no lo actualiza, y entonces, ¿cómo es posible que esta determinación entera ocurra manteniendo una ontología de la multiplicidad, que sea inmanente y que no cortocircuite la posibilidad de la diferencia? Entonces, en el capítulo 4
decía que lo completo es solo la parte ideal del objeto y que falta a la determinación lo que falta a la determinación completa, es el conjunto de determinaciones propias de la existencia actual. A estas determinaciones propias de la existencia actual llegaremos a través de dos procesos distintos, que son los que se tematizan en el capítulo 5. Uno es el de la individuación como un proceso propio de la intensidad, y el otro es el de la diferenciación como ligada al proceso de actualización de la idea. Hemos hablado ya del proceso de la actualización de la idea y de la diferenciación. Entonces, lo más importante en este capítulo es dar cuenta de cómo se produce la individuación. La individuación, dice Deleuze, es el acto, y es muy importante que diga acto, porque esto, digamos que incluye lo actual en el campo trascendental, y es algo que a lo mejor no habíamos explicitado hasta ahora y que creo que es lo que realmente hace que Deleuze consiga lo que está intentando conseguir. La individuación es el acto de la intensidad que determina las relaciones diferenciales actualizarse según líneas de diferenciación en las cualidades y extensiones que crean. Pero realmente, dice Deleuze, nos advierte un poco de que no confundamos el proceso de individuación con el proceso de diferenciación, dice, pero realmente toda confusión entre los dos procesos, toda reducción de, la individuación a un límite o a una complicación de la diferenciación compromete al conjunto de la filosofía de la diferencia, se cometería el mismo error que cometíamos cuando confundíamos lo virtual con lo posible. La individuación no supone ninguna diferenciación, pero la provoca. Esto es lo que quería decir con que la produce en el sentido fuerte de la palabra. Y en este sentido podemos distinguir entonces, si distinguíamos entre lo virtual y lo posible, ahora debemos distinguir entre lo actual y lo extenso. No es lo mismo, no es lo mismo, no son lo mismo las partes actuales como lo actual, digamos en general. Y la individuación, el proceso de individuación, estaría determinado por la idea y provocaría, gracias a esta determinación, la diferenciación en la idea. Es decir, estaríamos todo el rato en un juego de efectos entre lo virtual, entre lo que hasta ahora hemos dicho que era lo virtual y lo actual, y que ahora tenemos que redefinir necesariamente porque no es tanto eso, sino como el campo trascendental y el campo de legado o algo así. Bueno, entonces lo que nos importa ahora es ver cómo la idea está determinada a encarnarse en cualidades diferenciadas, en extensiones diferenciadas, y ver qué es lo que determina a las relaciones coexistentes de la idea a diferenciarse en cualidades y extensiones. La respuesta a cómo la idea está determinada será la intensidad, y la respuesta a qué es lo que la determina será el proceso de individuación. Entonces, ¿por qué las singularidades que salen de la síntesis ideal de la diferencia están determinadas a encarnarse? Esa pregunta no la respondíamos en el capítulo 4. Esa pregunta no la respondemos si nos quedamos en el plano ideal, en la síntesis ideal de la diferencia. Para que haya una, digamos, necesidad de determinación de estas singularidades en cuerpos encarnados, como diríamos en términos de la lógica del sentido, tiene que haber algo que ocurra, y este es el proceso de la individuación. Y entonces leemos a Deleuze en la página 366-67 que dice precisamente: la respuesta está dada por las cantidades intensivas. La intensidad es lo determinante en el proceso de la actualización, es la intensidad la que dramatiza. Y vemos que la intensidad es la que dramatiza, aunque el proceso de individuación y el proceso de diferenciación que se lleva a cabo a través de la dramatización no puedan confundirse. Ella es la que se expresa inmediatamente en los dinamismos espaciotemporales de base y la que lleva a una relación diferencial, indistinta en la idea, a encarnarse en una cualidad distinta y en una extensión a la que se distingue. Quiero recordar como un poco por encima qué son los dinamismos espaciotemporales a los que se refiere aquí Deleuze, más que nada porque lo voy a lista y luego si lo pintas un poco tiene más sentido. En el capítulo 4 explica que son movimientos o puros movimientos preextensivos y precualitativos, es decir, que están antes de la extensión y la cualidad, que funcionan como el presupuesto de toda diferenciación de la vida en géneros y especies animales y vegetales. Y para explicar esto, recordamos que Deleuze utiliza el ejemplo del huevo y de la embriología, dice: el mundo es un huevo. En el capítulo 4 dice: los dinamismos espaciotemporales son los actualizantes, los diferenciantes, son los primeros factores, no los únicos, de la actualización de una estructura que crean un espacio y un tiempo propios que se actualizan. Son los que determinan la actualización de la idea y están en relación con ella en la medida en que la dramatizan. Y en la página 325-326, por si alguien quiere mirarlo, dice: son exactamente, porque no tengo la cita,
Dice, son exactamente dramas indiscursivos, además. Por una parte, trazan un espacio que corresponde a las relaciones diferenciales y a las singularidades por actualizar. Por otra parte, constituyen tiempos de actualización o de diferenciación. Algunos tiempos de la diferenciación encarnan el tiempo de la estructura, el tiempo de la determinación progresiva. Y creo que de la determinación progresiva podemos hablar un poco luego, porque no voy a hablar mucho yo. No sé si hablasteis en la última sesión, pero es un poco un temazo para todo esto. Y entonces, bueno, estos tiempos, Deleuze los denomina en el capítulo 4 ritmos diferenciales en función del papel que juegan en la actualización de la idea. Y bueno, esto es como solo para arrojar un poco de luz a esto de que la intensidad se expresa inmediatamente en los mismos espaciotemporales, y esto la lleva a una relación diferencial. Bueno, entonces, como decía desde el principio de mi intervención, si el capítulo 4 intentaba dar cuenta del proceso de diferenciación, de actualización de la idea, de lo que se trata ahora es de saber qué es lo que funda esta diferenciación. La respuesta que ofrece en el capítulo 5, como ya hemos dicho, es que el movimiento actual de la dramatización es fundado por la intensidad y el proceso de individuación que la caracteriza a la intensidad. Entonces, si la idea llega a ser, o ha llegado a ser en el recorrido de lectura de este libro, la instancia de determinación de la actualización, lo que determina la actualización, la intensidad es lo que la funda, y de alguna forma tiene que haber una relación en el campo trascendental entre la idea y la intensidad. Esto quiere decir que de alguna forma, si están las dos en el campo trascendental, son indistintas ontológicamente, es decir, son lo mismo ontológicamente, las dos son trascendentales, pero sin embargo tienen que ser de diferente naturaleza, porque si no se nos va la mierda del chiringuito y ya no hay diferencia posible, ni posibilidad de la creación, ni nada de eso. Entonces, esto nos llevaría a asumir que el paisaje trascendental, y lo llamo paisaje, esto me parece muy divertido porque lo leí en un artículo que decía como está el campo de lo virtual y el campo de lo actual, y entonces forman el paisaje lo trascendental. Claro. Buenísima forma de hablar, la verdad. Entonces, bueno, eso, que el paisaje de lo trascendental que está construyendo Deleuze incluye ambas cosas, incluye ambos campos. Lo que pasa es que el campo actual tendría como una pata que sería, o una parte, digamos, en el paisaje trascendental, que sería lo actual intenso, y eso se individualiza, entonces permite esa encarnación de las singularidades y por tanto digamos, se explica de forma extensa y cualitativa. Y eso ya no estaría en el plano de la trascendencia, en el paisaje de lo trascendental. Entonces tenemos que matizar, como decía antes que iba a matizar algunos conceptos que hemos tratado hasta ahora, tenemos que matizar la relación entre lo virtual y lo actual. Hasta ahora creo que hasta ahora hemos entendido perfectamente bien cuál es la relación entre lo actual y lo virtual, pero no lo hemos tematizado nunca, y eso nos ha llevado a veces a confundirnos y a decir que lo actual sería lo dado, algo así como lo dado, lo empírico, ¿no? La variedad, y lo virtual sería en su totalidad el campo trascendental, la multiplicidad y la diferencia, y creo que a la luz de todo lo que explicita Deleuze, lo actual también tiene una parte trascendental, que es lo que acabo de intentar como explicar de forma muy resumida, y por tanto que eso no era tan simple, ¿no? Que esa división entre lo actual como lo dado y lo virtual como lo trascendental no es exactamente así. Decíamos entonces, siempre todo el rato llevamos diciendo, desde que Alejandro Simulacro estaba entre nosotros, que existe una relación de bidireccionalidad asimétrica entre lo virtual y lo actual. En la medida en que hay decíamos que es asimétrica, en la medida en que hay una clara prioridad de lo virtual. Decíamos que para pasar de lo actual a lo actual es necesaria la intervención de lo virtual. Esto está, como dicho muy bien, en la página 279, por si alguien lo necesita. Pero lo actual también produce efectos en el plano de lo virtual o lo ideal. Entonces, es bidireccional, porque lo que ocurre con las singularidades encarnadas, lo que ocurre en los cuerpos, digamos, tiene efectos en lo incorporal, pero los cuerpos solo pueden ser generados
gracias a las fuerzas incorporales o a las singularidades incorporales, ¿no? Entonces, tiene esto sentido y utilizo estos conceptos, sobre todo si vamos a la lógica del sentido, porque la lógica del sentido, como bien dice su nombre, habla sobre el sentido y sobre la expresión. Y hacia el final del capítulo 5, lo veremos después de Navidades, Deleuze hace mucho hincapié en el tema de la expresión y termina haciendo una especie de llamamiento al lenguaje y a la literatura, citando a Proust, o sea, como por todo lo alto. Entonces, claramente algo tiene que ver con eso. Y a lo mejor aquí encontramos algún tipo de respuesta a lo que nos preguntamos siempre en este seminario, que es cómo accedemos a la fuera, a lo mejor ya no es tanto una fuera, pero cómo accedemos a él, cómo lo actualizamos de alguna forma, cuál es el potencial político de todo esto que está diciendo aquí Deleuze, ¿no? Creo que a través del tema del sentido y la expresión y el lenguaje podemos llegar a algo, aunque probablemente muy insatisfactorio. Porque si todo lo que nos queda es la literatura, pues es maravilloso, pero yo qué sé. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de la individuación para que no se quede esto colgando, porque a raíz de todo lo que he dicho, la individuación sería entonces un proceso que se produce en lo actual, es un acto, como hemos leído, y como tal pertenece al dominio de lo actual, pero es un proceso de determinación de las relaciones diferenciales, un proceso que las determina a actualizarse, no que las determina en puntos, digamos, singulares, sino que las determina a actualizarse, a explicarse. Y como sabemos, todo proceso de determinación es previo a lo determinado en Deleuze, y en la medida que lo genera es trascendental, es condición de génesis y de posibilidad de vida. Esto nos exigiría, como ya he dicho, distinguir entre la extensión y la cualidad por un lado y lo actual intenso por otro lado, y entonces sería la intensidad a través de este proceso de individuación, que no voy a explicar aquí, podemos luego si queréis discutir, la que determinaría un objeto enteramente, y ya no completamente solo, sino también enteramente. Sería la que lo explica y en esa medida la que anula la diferencia, la que anula la intensidad, y en la medida en que la anula, la implica. En la medida en que no puede explicarla, la implica siempre, y entonces seguimos teniendo esa relación de bidireccionalidad asimétrica porque no, el plano ideal no puede actualizarse completamente nunca, ¿no? Siempre hay algo implicado. Esto nos llevaría entonces a hablar de los precursores oscuros, que como podéis recordar, estaba yo muy pesada con esto la última sesión que vine, que son las ideas para Deleuze, ¿no? Estos precursores oscuros siempre son distintas y oscuras, frente a lo que sería claro y confuso, y para ello es, además de interesante y aclarador, bonito, leer el libro de Leibniz sobre el mar, que está en la página 321, esto es el capítulo 4, que bueno, ya os he dicho que iba a hacer un poco de tonterías. Dice, ¿en qué consiste eso distinto oscuro que se corresponde con lo claro confuso? Es al final como de la página 321. Volvamos a los textos célebres de Leibniz sobre el murmullo del mar. También allí hay dos interpretaciones posibles. O bien decimos que la percepción del ruido de conjunto es clara pero confusa, no distinta, porque las pequeñas percepciones que la componen no son en sí mismas claras, sino oscuras. O bien decimos que las pequeñas percepciones son en sí mismas distintas y oscuras, no claras. Distintas porque se captan relaciones diferenciales y singularidades, oscuras porque todavía no resultan distinguidas, porque todavía no se han diferenciado, y esas singularidades, condensándose, determinan un umbral de conciencia en relación con nuestro cuerpo, como un umbral de diferenciación a partir del cual se actualizan las pequeñas percepciones. Y aquí detrás está toda una crítica, ¿no?, a la necesidad de que las ideas sean claras y distintas y contra lo oscuro y confuso. Dice, vale, y entonces bueno, aquí lanzo como una especie de pregunta o cosa de debate que luego si queréis retomamos, y si no queréis no retomamos. Dice que, o sea, parecería que tiene que haber un tipo de comprensión
tipo de comprensión de este proceso de actualización, de este proceso de expresión, porque lo que se expresa es un sentido y ese sentido tiene que ser comprendido de alguna forma, y parecería que esto es como muy antropocentrado, y eso es problemático por lo que está intentando hacer desde aquí, que es ontología, no, bueno, aparte de otras cosas, ¿no? Pero como que sería un poco problemático, pero nos resuelve el mismo problema porque la página 378 dice todo cuerpo, toda cosa piensa, y es un pensamiento siempre que reducida a sus razones intensivas expresa una idea cuya actualización determina. En este sentido, toda cosa y todo cuerpo puede también comprender. Ya termino, lo prometo. Bueno, entonces lo implicado, esto que está implicado y que por tanto está anulado y no se explica, da cuenta del hecho de que lo virtual nunca está actualizado en su totalidad, de que ese resto diferencial que siempre que es expresado en la expresión se confunde con ella y por tanto se anula, y en la tríada, digamos, tradicional entre lo que se expresa, la cosa que se expresa, digamos, la sustancia que se expresa, lo expresado y la expresión, con Deleuze eliminamos el primer término, solo quedan lo expresado y la expresión. Y para ello, el ejemplo del rostro aterrado o aterrorizado del que habla, pues porque es precioso, y que también está en la segunda parte del capítulo, porque me he saltado todas las normas de este seminario. El rostro aterrado y el mundo aterrador dice, son todo lo que hay. Lo expresado no existe por fuera de su expresión y sin embargo hay una diferencia de naturaleza entre uno y otro. Hay una especie de indistinguibilidad ontológica, pero también hay una diferencia de naturaleza que nos permite mantener siempre la posibilidad de la creación de la diferencia o que no se cortocircuite la posibilidad de la diferencia en cuanto tal. Esto también se puede entender muy bien como un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero como que a veces, hasta que no escribimos un pensamiento, no se actualiza, ¿no? Como que no existe ese pensamiento hasta que lo escribimos, pero claramente el pensamiento que estamos escribiendo es ontológicamente anterior a lo que estamos escribiendo, porque si no, no podríamos escribirlo. Entonces, de alguna forma, o sea, hay pensamientos que solo se pueden pensar mientras se escriben. En ese sentido, podemos decir que hay una coexistencia entre un plano y el otro, y eso sería lo que Deleuze llamaría la coexistencia perplicada. ¿Por qué es perplicada? Porque es paradójico que para escribir un pensamiento, para pensar un pensamiento tengamos que escribirlo. Es paradójico que lo que en principio genera el pensamiento solo se constituya a través de lo generado por ese pensamiento. Es así que creo que gracias a estos dos capítulos de la síntesis ideal de la diferencia y la síntesis asimétrica de la diferencia y la síntesis asimétrica de lo sensible, la ontología de diferencia y repetición consigue construirse como inmanente, sin embargo dejando siempre espacio a la diferencia. Lo expresado, digo algo también como un poco lanzando balones fuera por si luego queréis hablar de esto, pero creo que lo interesante de esto es que lo que se expresa en lo expresado no es la idea, porque la idea siempre, nunca se actualiza del todo, el plano ideal nunca se actualiza del todo, entonces lo que se expresa no es la idea, porque la idea como tal nunca puede expresarse del todo, sino que es su sentido, y uno de sus sentidos en la medida en que está encarnado. Lo que se expresa es el sentido de las ideas que se encarnan, dejando siempre así un margen de exceso respecto a la intensidad. Oh no. Bueno. Oh no. Bueno, más o menos el mismo. Sí, más o menos. Oh no. Bueno. Qué complicado. ¿Cómo es eso? Hace el texto más pequeño. Sí, claro. Pon la fuente más pequeña. Perdón. Pero es que no sé cómo seleccionarlo todo, ¿sí? Así. No. Comenta. No, pero no estás. Pero tiene que seleccionar el texto primero. No. Has cambiado No, otras. ninguna palabra. Otras en chiquitito. Bueno. Da igual. No, no da Quita igual. muchas veces, Con claro. el natural está pesando. No está. Vale, sí. Uno más. ¿Se vea? No. ¿No? Si lo abres, o sea, si lo pones muy Vale, grande. entra todo. Ah, joder. ¿Y esto cómo se hace así? Vale.
No, Para ver, se vería. bueno, yo os lo digo, confiad en mí. Esto sería una especie de como definición de los conceptos muy confusos que utiliza Deleuze y que yo intento explicarme a mí misma. Ahora lo leo, pero entonces, o sea, creo que desde aquí, desde lo que acabo de decir, desde la idea de que el sentido de la idea es lo que se expresa y lo que se encarna y por tanto permite dejar siempre este margen de exceso respecto a la intensidad, desde aquí se comprenden mejor estos conceptos porque la intensidad envolvente expresa algunas ideas en su estado de implicación. Este estado de implicación es la razón, es decir, la razón suficiente de la explicación de la intensidad de lo extensivo, y tanto como una como la otra suceden al interior de algo así como una complicatio universalis, es decir, lo producido permanece en aquello que lo produce. Existe una coexistencia, como decía con el ejemplo de la escritura, de los pensamientos, existe una coexistencia perplicada de lo constituido y lo constituyente, perplicada porque es paradójica, y sin embargo también hay diferencia de naturaleza entre uno y otro, entre lo constituido y lo constituyente. Entonces la perplicación sería el estado de las ideas problema, que consisten en multiplicidades y variedades coexistentes, determinaciones de elementos, distribuciones de singularidades móviles y formaciones de series ideales. Esto nos lleva desde los elementos diferenciales hasta la determinación completa. La complicación sería el estado en el que está el caos. El caos comprende todas las series intensivas actuales que se corresponden con las series ideales. El caos recoge en sí el ser de los problemas y ofrece a todos los campos que se forman en él el valor de lo problemático. La implicación sería el estado de las series intensivas que se comunican con sus diferencias y resuenan formando campos de individuación, y cada serie intensiva implica a las otras y está implicada en las otras. Y la explicación sería el estado de las cualidades y las extensiones. Recubren y desarrollan el sistema. En ellas se forman las diferenciaciones que definen el conjunto de la solución final. Los problemas, sin embargo, a pesar de la solución final, persisten, los valores de implicación persisten en el movimiento, que los explica y los resuelve. Esto nos deja con la idea de que todo es doble, todo objeto es doble, sin que sus dos mitades se parezcan. Es decir, hay unidireccionalidad, hay asimetría y no hay calco de los conceptos del empírico a la extensión. Y sin embargo, la fuerza del plano ideal insiste siempre sobre la que se explica, lo virtual nunca es actualizado en su totalidad y conserva la fuerza de lo que determina sobre la relativa debilidad, lo llamado, de lo que funda, en la medida en que es más pasivo. Y por tanto, digamos que la idea siempre se queda hormigueando de los bordes un poco para utilizar la expresión que utiliza Deleuze él mismo en diferencia y repetición. Vale, ya me callo, pero voy a ver una cosa del posterior siglo, porque todo esto se entiende mejor con la literatura, como me admitiría Deleuze. Dice, esto lo he puesto aquí para que podáis ver que pasa exactamente lo mismo. Entonces, veamos cómo hacer esto. Esto estaba bien. Oh, no. Se ve, pero Que aparece muy bien. ahora acaba. ¿Sí? Sí, perfecto. Vale. Dice Deleuze, busco los signos. Si buscamos en la vida algo que corresponda a la situación de las esencias originales, no lo encontraremos en este. Las esencias originales podríamos decir que es algo así como el plano ideal. No lo encontraremos en este o aquel personaje, sino más bien en un estado profundo. Este estado es el sueño. El durmiente tiene en círculos alrededor el hilo de las horas, el orden de los años y los mundos, la complicación. Maravillosa libertad que solo cesa al despertar cuando se ve coaccionado a escoger siguiendo el orden del tiempo vuelto a desplegar. Explicación. De la misma forma, el sujeto artista recibe la revelación de un tiempo original enrollado, complicado, en la misma esencia que abarca a la vez todas sus series y dimensiones. Este es precisamente el sentido de la expresión tiempo recobrado. Esto es un spoiler para los que quieran leer. El tiempo recobrado en el estado puro está incluido en los signos del arte
dice muchas cosas y al final dice, pero como el sueño del arte está más allá de la memoria, recurre al pensamiento puro como facultad de las esencias. Lo que el arte nos permite recobrar es el tiempo tal como está enrollado en la esencia, tal como nace en el mundo envuelto de la esencia, idéntica a la eternidad. Lo extratemporal de Proust es ese tiempo en el estado de nacimiento y el sujeto artista que lo recobra. Por ello, en rigor, solo la obra de arte nos permite recobrar el tiempo. Podríamos decir que solo la obra de arte, solo la literatura nos permite acceder a ese afuera que es interno. La obra de arte es el único medio de recobrar el tiempo perdido. Ella contiene los signos más altos, cuyo sentido se sitúa en una complicación primordial, eternidad verdadera y el original absoluto. Y ya me callo, y para agradeceros y desearos una feliz Navidad, para agradeceros la escucha y desearos una feliz Navidad, Solo para verla. es para que Vale, pues cojo turno de palabra y turno de Ferrero Roser. El problema es que no se puede hablar con la boca llena. Bueno, yo solo voy a decir una cosa muy pequeña porque si no se me olvida. Y es sobre la pregunta que has planteado. Se me ocurre que, claro, lo expresado en el lenguaje es el sentido. Hay cierta correspondencia, o Deleuze establece cierta correspondencia entre idea y sentido, en tanto que aquí, en diferencia de repetición, lo expresado es la idea. es el sentido de la idea. Porque si se expresa la idea, no se puede expresar completamente. Y el sentido se puede expresar completamente. Una de las paradojas que surge el sentido es que si yo intento si yo intento dar cuenta del sentido de la proposición que acabo de pronunciar, pues surge otra proposición que no explica del todo el sentido de la anterior, que además debe ser explicada a su vez y así infinitamente. Esto evidentemente es una hipótesis, a lo mejor me equivoco y tienes tu razón de que lo expresado no es la idea, sino el sentido de la idea. Pero el sentido es siempre un sentido, no es todo el sentido de la idea. Es decir, tú no vas... con el ejemplo del rostro aterrador o aterrorizado y el mundo aterrador, como no sé hablar, el rostro aterrorizado y el mundo aterrador. El rostro aterrorizado expresa lo expresado, el mundo aterrador, pero no existe nada fuera de eso. No existe, de hecho, un mundo que sea aterrador, el mismo, sino que se co-constituyen. Hay una bidireccionalidad de la constitución. ¿Qué pasa? Que a lo mejor lo que a ti te parece aterrador, a mí no me parece aterrador. Entonces, el sentido solo tiene que ver, solo se expresa en lo expresado de verdad. Sí. Solo si está expresado en un sentido, se está expresando en ese sentido. Eso no quiere decir que haya otros sentidos que no hay otros sentidos. Porque, yo decía lo que digo porque cuando Deleuze habla del sentido, en la lógica del sentido, ¿de qué habla? Siempre. De lenguaje. Está hablando de la... Claro, la cosa es mucho más complicada, ¿verdad? Porque el sentido no es lo propio del lenguaje, sino el umbral que conecta y a la vez separa proposiciones y cosas, o proposiciones y cuerpos. Pero no dejan de estar ahí las proposiciones, es decir, el lenguaje. Yo decía todo esto para intentar dar una primera hipótesis de respuesta a esto del antropocentrismo que decías, diferenciando entre idea y sentido y diciendo que el sentido es una cosa del lenguaje. Pero a lo mejor me equivoco y no es así. Claro, cuando Deleuze dice que todo piensa, básicamente lo dice así,
quiero pensar que está hablando de que, pues, que todas las cosas expresan una idea. Pero claro, ¿puede una roca comprender el sentido de la idea que está expresando el mar? Claro, ya cuando, por otra parte, lees la palabra comprender, o sea, el concepto de comprender, precisamente para evitar antropocentrismo de todo tipo, no la usa, y para evitar, yo qué sé, cualquier conexión con la hermenéutica. Pero bueno, sí, es un problema. Yo, lo primero que se me ocurrió era eso, separar idea y sentido, pero a lo mejor me equivoco y a lo mejor estoy haciendo también una cosa muy aristotélica en el fondo, que es decir, no, pero el lenguaje es una cosa humana, ¿no? Las piedras no hablan. Las piedras pueden pensar todo lo que quieran, pero no hablan. Y a lo mejor estoy cayendo en otra forma de antropocentrismo. Pero bueno. Por favor. Tengo una pregunta y un comentario respecto a lo que dijo el compañero. Yo creo que el concepto de expresión, como lo presentaba ahora en el capítulo, efectivamente trastoca una comprensión del lenguaje, pensando principalmente, por ejemplo, en Saussure o en la lingüística clásica, que, por ejemplo, Benjamin va a llamar la lengua burguesa. ¿Por qué? Porque la lengua burguesa entiende el lenguaje como algo que puede intercambiar un signo o un sentido como si fuese algo puro entre una lengua y otra, ¿no? Entonces, cuando el sentido es eso que está por fuera de las lenguas y que yo lo intercambio como un signo, como quien cambia una moneda por otra, entendemos que el sentido es algo así como abstracto, ideal, etc. El concepto de expresión a mí me parece que es de los más como filosóficamente cargados que tiene Deleuze, específicamente por Spinoza, básicamente. Pero justamente porque él le pone ojo a una cuestión que es que las cosas no pueden ir separadas de las cosas, o sea, como el sentido no puede ir separado de la palabra, ¿no? Palabra y sentido, el sentido es una expresión de la palabra, etc., ¿no? Entonces me parece que ahí hay una cuestión con el problema de la expresión que tiene justamente que ver con una lógica inmanente del lenguaje, no trascendente, ¿no? O sea, el sentido no puede ir separado de lo que dice y lo que escribe, etc., ¿no? Esa es una cosa. La segunda es una pregunta realmente porque te escuchaba presentar y se me apareció un problema que yo al menos no lo tengo resuelto. Y si es que para ti en este capítulo o desde este capítulo la cuestión de la individuación, la intensidad y la diferencia serían lo mismo o con la dramatización, ¿ves ahí algo similar o crees que son gestos distintos? Porque mientras te escuchaba presentar y también en la lectura al menos que hago yo, claro, hay algo antes de la diferencia y la diferencia, ¿no? Como entre virtual y actual hay un elemento antes que es la intensidad o que es algo así como la individuación, ¿no? No sé, yo a veces tiendo a leer esa individuación como la diferencia, ¿no? Como la diferencia, pero no sé si lo vería así o yo lo cargo mucho. En algún momento, no estoy para nada segura de cuál es la página, pero me gustaría como leerlo. Bueno, hay un momento en el capítulo 15 que dice que que la intensidad genera la diferencia. La intensidad genera la diferencia. O sea, él tiene antes, se lo veo en la cabeza, pero no. Bueno, luego lo busco y a ver si me encuentro y luego le voy a citar. Pero se dice algo así como que es previo, ¿no? Como que toda diferenciación necesita de un proceso de individuación para darse como tal, pero la intensidad está determinada por la diferencia. Digamos que la relación entre una y otra es distinta y por eso yo creo que podemos... Es que querría encontrarlo porque es como muy claro. Creo que por eso podemos decir que hay una relación de bidireccionalidad, y que de alguna forma la intensidad es tan constituyente como lo ideal y es previa en un sentido pero no en todos los sentidos, ¿no? Digamos que, y en ese sentido, perdón por la redundancia, creo que lo que dices de la diferencia no estoy segura de ello, pero tiene sentido. Creo que nunca habías estado tanto la palabra sentido.
Pero déjame buscarlo, porque entonces yo creo que se verá más claro. Bueno, para contribuir un poco a estas dos cuestiones y además plantear otra pregunta que me obsesiona a mí respecto a otro tema, pero que tiene que ver. Pensaba ahora que lo que decían del sentido de la idea, si podría relacionarse o incluso ser otra manera de decir la cuestión de las soluciones del problema, ¿no? La expresión y el sentido como soluciones diferentes del problema que no agotan la idea, que no agotan el problema, ¿no? Establecer el puente con eso. Luego, respecto a lo que acabas de decir, Alexis, es que justo a mí tampoco me queda claro en la lectura del capítulo. Creo que es muy difusa la relación entre diferencia e intensidad, porque en algún punto dice tal cual: la intensidad es la forma de la diferencia como razón de lo sensible. En otro lado dice diferencia de intensidad, que es una tautología. Porque toda diferencia implica una intensidad. Exacto, y ahí tela con esa frase: toda diferencia implica una intensidad. Por un lado yo la relaciono con algo muy físico, ¿no? El tema de las intensidades, como el tema del cambio de presiones, ¿no? O sea, que es lo que termina generando cualquier fenómeno físico, una diferencia, ¿no? Como intensidad, que a la vez termina siendo la génesis de lo sensible. Eso como contribución a esto. Respecto al tema de la expresión, como que se me iluminó, respecto al debate del antropocentrismo y eso, se me iluminó un pasaje de la geología de la moral de 1000 mesetas. Bueno, toda la estructura donde habla de que los diferentes estratos, ¿no? El estrato físico-químico, el estrato biológico y el estrato humano tienen sustancias, formas, contenido y expresión. La expresión del estrato físico-químico, no me acuerdo por qué se caracterizaba, la del biológico se caracterizaba por una linealidad del sentido, y la expresión del estrato humano se caracterizaba por una supralinealidad, es decir, la tiranía del significante. Y ahí es donde ya estaríamos hablando de la cuestión lingüística vinculada a la expresión, pero habría expresiones de otro tipo, ¿no? Y por último, lo que me quiebra la cabeza de lo que presentabas al principio, Clau, y que nos trae del capítulo pasado, si alguien tiene algún esbozo de respuesta a esto, del tema de la potencialización, que es de lo que más se me dificulta en la comprensión de esto, sobre todo cuando está de lleno en la cuestión del cálculo diferencial, de que toda ecuación diferencial empieza por una despotencialización, y es cierto. O sea, ¿no? O sea, la derivada de x cuadrada es bajar la potencia de x a 2x, pero de ahí a la cuestión de la potencialización como determinación completa no logró hacer el puente. No sé si alguien tenga una idea al respecto, una idea, una solución. Eso sería todo. Sobre lo que has dicho de la expresión de 1000 mesetas, es que esto es algo que también me he topado mucho con ello, y una vez hablando con Luis Jaime, como que me comentó quizá la expresión, o sea, la expresión para Deleuze y para Guattari creo que no es lo mismo. Entonces, como que creo que ahí quizá también hay como una diferencia, y no sé hasta qué punto en 1000 mesetas es uno vosotros, pero igual también es como algo a valorar. Tampoco sé decir que es la expresión para cada cual, pero bueno, como que por sí ayuda. Y luego tengo una pregunta, y estoy como hecha un lío, con todo, además como que cogí el libro por la mitad, así que en cualquier momento me podéis decir, mira, cállate, y ya está. Pero bueno, voy a barrer para casa, y yo estoy trabajando la cuestión del afecto. Y entonces, como que leyendo el libro de Parables for the Virtual de Brian Masumi, en un momento dado él decía, como for present purposes, voy a igualar la intensidad con el afecto. Entonces, claro, a mí esta frase me dio a pensar, bueno, es que la intensidad no es el afecto, son cosas distintas, pero a él le va a venir bien en este momento igualarlas. Pero claro, me quedé como un poco ahí pensando, porque muchas de las cosas que está diciendo sobre la intensidad como que las pienso sobre el afecto. Luego me voy, por ejemplo, a los libros de cine, en concreto en La imagen movimiento, habla sobre el afecto y dice, es potencia y cualidad. Claro, aquí está hablando de la cualidad y está, o sea, como que intensidad y cualidad como que no, o sea, de hecho se refiere a intensidad como
cantidad intensiva, ¿no? O, bueno, pues es sí. Entonces, pero claro, pero luego voy, por ejemplo, a la 335, dice, es verdad que las cualidades son signos, y en el libro, en el texto de Spinoza y las tres éticas, él se refiere al afecto como signo. Entonces, bueno, entendéis un poco el jaleo en el que me he metido. Además también está el tema de la expresión del libro que dedica Spinoza, ¿no? El problema de la expresión. Y claro, Spinoza al final, pues, afectos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, quería lanzar un poco esto. O sea, el resumen de la pregunta es, ¿creéis que intensidad igual a afecto en la teoría que trabaja Deleuze? Sí o no, y si a alguien se le ocurre alguna manera de desarrollar o de ayudarme a, no sé, desentrañar un poco este fenómeno en el que me he metido. No aporta mucho más distinto de lo que dice Les Compas, pero sí que a raíz de lo que planteaba Sebas, me parece interesante y de la relación que se hace con la lógica del sentido, ¿no? Que lo ha hecho muy claro. Obviamente hay que traer a la palestra a los estoicos griegos, ¿no? Que lo recogen los del sentido. El problema es que por defecto de profesión pensamos en el lenguaje, pero no estamos pensando en el lenguaje como único medio, única vía de expresión, sino como un modo concreto, sin más. Sin embargo, nos da una posibilidad de articular la palabra, porque al final estamos gramaticalizando una serie de energía y de fuerza. Nos da una suerte. Sin embargo, traigo a los estoicos griegos por una característica muy concreta, y es que el problema del sentido es el problema de la expresión, en este sentido de Deleuze, y el problema de la expresión se relaciona con uno de los incorporales, que dirá Deleuze, rescatando a los estoicos post-aristotélicos. Y esta expresión pareciera desde el latín que está recogiendo algo que sale fuera. Y eso es un problema porque lo estamos leyendo latinamente y son estoicos latinos. El problema es que son estoicos griegos. Y esta expresión no tiene tanto que ver, a mi modo de ver, ¿no? Esto se puede plantear porque seguramente en el libro de Spinoza, de su tesis, lo desarrolle de otro modo, la verdad es que no lo tengo ubicado. Pero esta expresión tiene más que ver con un brotar en el sentido griego que en el sentido latino. Y es un brotar porque no necesariamente tiene que ir de un dentro afuera, sino de una confluencia de mezclas. Entonces los sentidos se mezclan virtualmente, comprendiéndose en una concepción de esos posibles, de esas potencias, digamos mejor dicho, en uno de los sentidos que a su vez los contiene todos. Y esa es la cosa chula de todo esto, es que ese sentido que se ha logrado expresar los contiene todos, y ahí se aleja absolutamente de la hermenéutica. Porque no es que todos los sentidos sean desentrañables, o que todos estén por debajo de la realidad para poder ser comprendidos, o no comprendidos, ya depende de si somos inconscientes. Y es porque el lecton, que es la palabra griega que va sobre lo expresable, es un modo incorporal que trae estas fuerzas, energías, digo energías porque se dividen, ¿no? En este capítulo dice una serie de energías que confluyen, que dividimos o entendemos como intensos y extensos, pero al final están recíprocamente relacionados. Y este lecton es lo que produce la modificación de los cuerpos. Lecton como una condición concreta de la modulación del sentido, que es lo expresable, y lo decimos a nivel lingüístico, pero podría no serlo. Y de hecho lo guay del nivel lingüístico es que evoca e invoca otras realidades no lingüísticas, y eso es donde va en lógica del sentido con Carroll y las cartas que dice es mejor dejar palabras en vacío. No para que tú te las inventes, sino porque ahí están todas las palabras posibles, que son todas. Ese sentido que se instaura son todos los sentidos posibles, porque se está instaurando la realidad. Se ha configurado la realidad en este sentido, ¿no? de la conciencia.
Y se dice proposicionalmente de ahora soy marido y mujer, pues se produce una modificación encarnada, por lo tanto hay una modificación de los cuerpos, hay una modificación de las relaciones entre los cuerpos, hay una modificación de la actualización virtualizada o de la virtualización actualizada. Pero no solamente por la proferencia del mensaje ahora soy marido y mujer, digámoslo en sentido castizo, soy marido y mujer, sino por la confluencia energética incorporal que modifica las corporalidades, es decir, el contexto, las realidades temporales y espaciales, una narrativa que podríamos encontrar que sería la relación con la literatura. Y yo creo que ahí encajaría muy guay como decía, ¿no? Clau, lo de para pasar de lo actual a lo actual hace falta lo virtual obligatoriamente, y eso no elimina en ningún caso este materialismo radical o este realismo radical inmanente, absolutamente. Y simplemente porque me parece que es una de las cosas que a mí me palpitan todo el rato al leer estos años de Deleuze, que también están en mis mesetas. Esto está palpitando en todas las primeras mesetas del lenguaje, postulado de lingüística. Y luego tengo una pregunta, porque Clau ha dicho algo así como un poco de soslayo, tampoco creo que lo piense así, porque no era el tema de todo lo que nos queda en literatura, y esto a mí me parece como súper desmovilizador y no he entendido muy bien a qué te refieres, pues si te refieres un poco. Si no, no te preocupes porque nos olvidamos en cuanto hable el siguiente, que no sé quién es, porque me encanta. Bueno, Juanjo. Sí, claro, sí, que me caemos. Bueno, a mí me llama la atención que precisamente hayas mencionado a los estoicos porque no me parece que sea arbitrario el lenguaje que está utilizando Deleuze. Eso de oscuro, claro, potencia, en efecto son conceptos que dentro del estoicismo juegan un papel clave, ¿no? Lo que me llama la atención y que valdría la pena, no sé si alguien de pronto ha trazado una línea por ese lado, es si desde la perspectiva de Deleuze habría una crítica a lo que los estoicos llamaban la fantasía catalítica, que es la posibilidad de aprender ciertas impresiones o impresiones que van dirigidas al pensamiento, en el sentido de que probablemente hay cosas que no puedan aprenderse de todo. Mi pregunta es si podría leerse desde la perspectiva de Deleuze una suerte de crítica a esa lectura estoica en donde hay impresiones que de manera irrefutable pueden ser aprendidas. Y precisamente son impresiones que afectan el pensamiento, lo suficientemente firmes para establecer conceptos. Entonces quisiera saber si alguno de pronto cree que dentro del concepto de diferencia e intensidad podría hallarse una crítica a este planteamiento estoico, bueno, estoico griego, romano, como ya lo he visto en el caso de Sion, en fin, siendo los primeros estoicos. Sí, en efecto podrían entenderse como una crítica a la noción de aprender algo de manera acabada, total. Y eso sería básicamente lo que tengo acá. Similar, a mí me gustaría retomar un poco la duda que habéis planteado antes acerca de la intensidad y la diferencia. Entonces, bueno, empezando por la página 350, hablando de los caracteres de la intensidad, dice un segundo carácter, dice, siendo ya diferencia en sí, la intensidad afirma la diferencia, es decir, la intensidad es la diferencia en sí. Quizá lo que nos pueda llevar al error es que utiliza luego, bueno, por lo menos en la traducción, se utiliza luego un verbo muy parecido, pero que no quiere decir lo mismo, que es diferenciación.
Claro, entonces no es lo mismo la diferencia que la diferenciación. Es decir, la intensidad es diferencia en sí, pero luego aparte tiene otro proceso que es la diferenciación. Y ahí ya no estaríamos hablando de la intensidad. La diferenciación no es la intensidad, sino que la diferenciación es un proceso que la intensidad o es un desarrollo o es lo que va a llevar a explicarse o a expresarse a la intensidad. Entonces la intensidad sí es diferente en sí, de hecho, es diferente en sí misma, y aparte se diferenciará. Yo creo que tiene que ver con eso justamente porque, o sea, lo que preguntaba la compañera acá de intensidad, afecto, ¿no? Esta suerte de encuentro entre Spinoza y Simondon, ¿por qué lo decía? Porque intensidad, cuando Simondon arma, lo conversamos el otro día, ¿no? Por eso me apareció cuando lo estaban presentando acá, en la individuación, ¿no? Que es el texto que es de Simondon por excelencia. Él dice, bueno, antes del sistema ilemórfico, o la tesis fundamental de Simondon es que antes del ilemorfismo, antes de la relación materia-forma, hay una individuación, ¿no? Que él llama sistema tenso de relaciones como energéticas, ¿no? Y él ocupa el término energía, ¿sí? Energía no en el sentido... y es compleja esta cuestión, porque acá en este capítulo, lo presentaban las compañeras, él dice de vez, a ver, no caigamos en que esta energética es termodinámica al sentido en que estamos, parece burdamente entendiendo, y esto también está en Marx, que una suerte cuando muere Hegel hay una suerte como de renacer de un materialismo cientificista que plantea de que todas las cosas están en movimiento y que está bien, que efectivamente uno podría decir que endereza eso, pero claro, lo llevan como al aspecto físico, que es decir, simplemente como que las cosas se mueven porque realmente vibran, ¿no? Ya, yo creo que hay algo de eso, pero el concepto de energía, de intensidad, que está acá, es compleja la cuestión porque, como dice Deleuze, bueno, no es eso, no es la... creo que dice en algún momento en este capítulo, no lo puedo contar, pero no es la entropía, no olvidémonos de eso, no dice eso, ¿no? Como que no caigamos en esa cuestión de que, porque hay algo antes, parece que hay algo que es la intensidad, la diferencia, como una suerte de nombre que él pone a esta suerte como de energética en la que todas las cosas están en movimiento. Yo no sé cómo decirlo porque en realidad no sé cuál categoría va a ir. Me cuesta asignarle una categoría a ese gesto que él dice, como tú decías, está antes de la diferencia entre lo virtual y lo actual, es aquello que permite la diferencia entre lo virtual y lo actual, pero al mismo tiempo tampoco es simplemente que uno diga es el fundamento de lo que existe, porque no se trata de buscar fundamentos, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ven. Simondon dice, hay una energética antes de cualquier tipo de relación entre materia-forma, entre cosa y objeto. Hay algo que es un sistema tenso de relaciones que yo tiendo a ver que Deleuze estaría planteando algo similar en la medida que remita al concepto de individuación, porque saben también que fue informante de la tesis de Simondon en esta época y escribió un texto sobre esto, y de la misma época que este libro. Entonces, pero por eso me llama la atención esta noción de energía que hay aquí, porque no sé cómo decirla, puede ser afecto, sí, ¿por qué no? Todas las cosas que como que se relacionan, se afectan unas a otras, spinocianamente, pero no sé cómo lo ven, me cuesta darle nombre a esa cuestión. No sé si me hablo un poco. Ni sé muy bien cómo conectarlo con lo que estás diciendo, pero ha tenido sentido esto con algo que ha dicho David. También por todo este tema de es la intensidad la diferencia. O sea, tiendo a hacerlo así porque soy hijo de esta casa llamada Complutense. Tiendo a leer a Deleuze a partir de Kant. Casi. Entonces, ¿cuál es el problema de Kant? El problema de Kant, o digamos, no el problema, pero uno de los problemas con los que se encuentra Kant y todos los post-kantianos que se dan la cabeza contra la mesa es que, como el conocimiento tiene dos fuentes, el entendimiento y la sensibilidad, ¿cómo carajo es que podemos reunir esas dos cosas? ¿Cómo salvamos el abismo, ¿no?, entre
lo sensible y nuestros conceptos. Claro. Y de ahí toda una serie de problemas después de Kant. Deleuze, la operación que realiza, se puede leer como un... Volvamos a Spinoza. ¿Y por qué volvamos a Spinoza? Porque Spinoza no tiene este problema. ¿Verdad? Así es como se desechan los problemas, no buscándose una solución, sino abandonando el problema y buscándose otros. Entonces Spinoza tiene otros problemas. ¿Qué hace Spinoza? Decir, solo hay una cosa. Solo hay una cosa. Y diciendo eso, nos quitamos del problema de, pues realmente hay dos cosas y hay un abismo inseparable que nunca se llena, ¿no? Llámese a eso entendimiento y sensibilidad, llámese objeto-sujeto, como sea. En cambio, si decimos solo hay una cosa, ese problema ya no existe. Claro, no es tan sencillo, porque resulta que nuestra experiencia es que por lo menos hay dos cosas: pensamientos, ideas y cuerpos. Y ahí otro problema, pero que es totalmente distinto, que es el problema de la relación entre la sustancia y los atributos. Bueno, pues soy hijo de esta casa, por lo tanto, Kant, pero también soy un pesado y judío, entonces Spinoza. La relación entre las ideas y las intensidades, o entre lo virtual y lo actual, si queremos aceptar esta hipótesis de que las intensidades son actuales, bueno, estaría retomando un poco este problema. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque puede haber cierta tendencia a decir, vale, ¿cómo se relacionan ideas e intensidades? O ¿cómo se relaciona lo virtual y lo actual? Cuando realmente, comillas, esto voy a decir, son la misma cosa. Son la misma cosa, esto está fatal dicho, no lo repitáis jamás, pero para que nos entendamos, igual que en el sentido de lo expresado y la expresión. No son la misma cosa, pero son... van a la vez, van de la mano, son inseparables. El pensamiento no existe hasta que se escribe o hasta que se dice. Y sin embargo, pues como muy bien ha dicho Claudia, es paradójico porque es ontológicamente anterior. Pero por ontológicamente anterior no se puede entender que hay un mundo de las ideas anterior a las intensidades. Y por eso podemos decir, pese a toda la insistencia de Deleuze en las ideas, que Deleuze no es un platónico idealista, sino que es un materialista, porque las ideas no pueden existir si no es actualizadas. Son lo expresado en esas intensidades. ¿Entiendo? Entonces, todo esto lo decía, ya no me acuerdo muy bien por qué, pero sobre todo para evitar caer en el problema kantiano y decir, estamos en otro problema, no es un problema de trascendencia, en el sentido de dos cosas separadas que deben reunirse, sino que más bien es el problema contrario. Es el problema de hay una sola cosa, pero que es una multiplicidad. Y ahora, ¿qué procesos llevan a que eso se ha vivido, por así decirlo, como dos cosas? Por así decirlo, está muy mal dicho, muy mal dicho. Pero bueno, eso quería decir. No, sí, que justo trajiste a colación a Kant, yo estaba pensando en eso de las intensidades, yo como lo entendí por lo menos leyendo, desde el título se me insinuó, ¿no? La síntesis asimétrica de lo sensible viniendo de la síntesis ideal de la diferencia, ¿no? Creo que no es ningún secreto que esto es un diálogo fuerte con la crítica de la razón pura, ¿no? Emma Ingala, ¿no? Por ejemplo, plantea en su tesis que es curioso que incluso venga
lo que sería la respuesta de Leuciana, entre mil comillas, a la dialéctica trascendental antes de la respuesta de Leuciana a la estética trascendental, que sería este capítulo, ¿no? Y a mí como que simplificarlo así me ayudó, ¿no? Decir, el tema de las intensidades es la herramienta con la que Deleuze desquicia el aparato de la estética trascendental kantiana, ¿no? O sea, así como en el capítulo anterior, en el de la síntesis ideal de la diferencia, usa, digamos, la dialéctica del cálculo para desquiciar la idea problemática kantiana, la dialéctica trascendental, hace un proceso parecido en este capítulo por medio de las intensidades, ¿no? Así es como me ayudó a entender en un principio la intensidad, pero es cierto que con toda esta complicación o sea, sí es una simplificación esta comprensión, ¿no? Pero creo que esclarece un poco. Perdón, no es la segunda vez que me entro al seminario, ni siquiera soy de la facultad. Quería preguntarles por esto que estaban hablando de la expresión, esto del antropocentrismo. Estoy yendo a otro seminario de Derrida en donde están hablando sobre bueno, el lenguaje, que hay más formas de comunicación fuera de la comunicación que del lenguaje nuestro. Y no sé si, no sé, el código genético, la comunicación de los hongos, de los fungis, ¿esto tiene alguna relación con lo que están conversando? Sí. ¿Podrían desarrollarlo un poquitito, pues? Sí, o sea, a primera vista lo primero que se me ocurre, sin trazar paralelismos con Derrida ni tampoco disonancias, porque no sé qué sentido estáis trabajando, desconozco. Pero, por supuesto, no emplearía yo, al menos en el contexto deleuziano, la palabra comunicación, porque significa otra cosa, no tiene que ver con el lenguaje, de hecho. Tiene que ver más con la información que con el lenguaje. Pero sí, el hongo se expresa del mismo modo que se expresa mi abuela y se expresa el aire. De modo que desencadena una serie de acciones y pasiones, que sería, también recogiendo lo que decía Milagro, yo creo que la intensidad no es afecto, pero sí es una serie o una coagulación o no sé cómo, o está en el flujo de acciones y pasiones. Entonces sí, por supuesto, yo no tengo ninguna duda de que las montañas se están expresando, no expresan información, por eso digo que no comunican. Pero expresan vida, es decir, expresan potencia, expresan que pueden expresar. No hay un contenido concreto de expresión porque entonces estaríamos otorgándole una significación a su expresión. ¿Me explico? Porque no hay ningún tipo de mensaje informativo por el cual la montaña estaría expresando. Ningún mensaje. Sino lo que está expresando es su propia sustancia, la propia cohesión relacional. ¿Y los animales? También, por supuesto. Solamente que no hay un lenguaje, o hay un lenguaje otro, o hay una concatenación de lenguajes del mismo modo que podríamos decir que no es proposicional, pero no tengo ninguna duda. No es así. Pero creo que, de hecho, es interesante en el apartado del arte, en el curso que tiene sobre la creación de la pintura, que son los cursos que trabaja sobre Francis Bacon para luego hacer el libro, mucho mejor el curso que el libro. Hay una parte que es súper famosa porque además el clip va rondando por Twitter cada X tiempo, igual que los debates cíclicos, y es que un cuadro, una pintura, en este caso pienso en la pintura, no comunica nada. No, el arte no tiene nada que comunicar, no hay información en el arte. Eso dirá el curador, el comisario, el historiador,
pero el arte per se no comunica porque no hay una información proposicional que se vaya a extraer. El arte expresa. Expresa una serie de fuerzas de lo posible, de lo potencial. En los dos. En las dos corrientes, no sé cómo decirlo. Muchas gracias. Yo creo que por ahí también va el problema de la creación, va en el problema de la diferenciación en este sentido. Creo que, pero es bonito señalarlo en este libro, que no está tan directo, ¿no? Pero no sé si alguno quiere decir algo también sobre esto. ¿Puedo decir una frase? Solo. Las montañas expresan el acontecimiento montañear. O la montaneidad. Pero en etimología del sentido habla del verdear de los, no sé si de los árboles o del verde. Pues un poco lo mismo. ¿Qué significa eso? O mejor dicho, ¿qué sentido tiene? Pero es que de alguna u otra, no sé si es información, pero por ejemplo, como en que es la filosofía, en la parte del arte se dice que el arte sí que, o sea, opera mediante bloques de sensibilidad, o sea, opera mediante pues, bloques de infancia, etcétera, etcétera. Pero que es un caso muy chulo, por ejemplo, el de 1000 mesetas de la carpa, porque cuando dicen esta frase polémica de que el arte empieza antes del ser humano. ¿El arte qué? El arte empieza antes del ser humano. La carpa en el río está expresando en el momento en el que presentan colores. En el momento que al moverse dentro del agua el reflejo de la luz da de X manera, se expresan ciertos colores. Y luego es un ejemplo muy abstracto, pero cobra muchísimo más sentido con el pájaro, en el sentido que el pájaro al canturrear expresa territorios. Si suenan X sonidos, sabes que estas aves se comunican con las otras para que no entren en su territorio. O sea, yo sí que diría que se expresan cosas. Efectivamente, a lo mejor no hay una comunicación, pero lo dicen así en 1000 mesetas, ¿no? La carpa expresa colores y el pájaro expresa territorios. Y hará lo mismo un niño cuando cante, cuando intente tener una canción metida en la cabeza para cuando se ponga nervioso, la canta y se tranquiliza y se está expresando cosas, aunque no se esté comunicando con nadie. Es proposicional la danza de apareamiento. Ese sería, yo creo que el problema, ¿no? Intentar que aparece aquí también en el libro, ¿no? Que es interesante intentar meter la diferencia bajo X estructuras. Podrías expresarlo, ahí podrías comunicar lo que están diciendo los pájaros, pero en el momento de comunicación abueles la diferencia y te la has cargado. O sea, has intentado sacarlo, pero en el momento de intentar explicarlo, también lo dicen, ¿no? Las cosas se explican de una vez. Una sola vez y de una vez. Entonces, en el momento que intentes explicar el canturrear de los pájaros, lo habrás conseguido, pero te has dejado por el camino el canturrear de los pájaros. Es un poco el problema que tenemos también en el momento que se exprese. Dicen, creo que en la primera, o sea, antes de las últimas páginas que hemos estado hablando un poco, ¿no? Pero dicen antes, la diferencia, sí, la diferencia la puedes explicar. En extensión la vas a poder explicar, pero te la habrás dejado. En ese momento ya habrá desaparecido, que es un poco también, creo que es algo muy recurrente en el pensamiento de Deleuze. Pasa lo mismo con el acontecimiento, pasa lo mismo con la resolución de problemas. Lo discutíamos a veces un poco con Klaus, ¿no? De los problemas técnicamente se pueden solucionar porque dice Deleuze de que en algún momento te darás cuenta de que ya no es un problema. Pero solo a todo el pasado. No puedes como poner el dedo de cuando se soluciona, no puedes poner el dedo de qué está diciendo un pájaro. Podrás explicarlo después, pero ya habrá pasado. Entonces no creo que sea proposicional. Creo que puedes hacer el esfuerzo, de hecho, entiendo que muchos ornitólogos, muchos zoólogos, muchos biólogos lo harán. Pero yo creo que a veces ya te has perdido lo que se estaba intentando expresar ahí, lo has transformado efectivamente en comunicación. Luego tendrás un programa mucho más gordo, por ejemplo, en el antidipo, cuando tenga que eso lo has traducido a hablar un poco de el poder despótico del significante, y ahora solo lo entiendes bajo lengua humana y bajo una serie de proposiciones. También sería interesante, a lo mejor el pájaro no entiende territorio como nosotros lo entendemos, y seguimos con el territorio y a lo mejor no nos vamos a entender nunca porque no hay comunicación. Se
Se me van de las manos las palabras, debería ponerme al día con el libro. Ah, no, pero lo importante yo creo que es eso, se expresan cuestiones, no sabría cómo ponerse, expresa, interrogante, pero se expresan cosas, pues eso, los pájaros expresan territorios, relaciones territoriales, las carpas expresan relaciones de colores, pero no dirían que comunican, ni tampoco en un sentido proporcional sencillamente porque no tienen. Ahora, claro, siempre que tiendas comunican como una concepción tradicional del lenguaje. Sí, ¿no? efectivamente, antropología. Claro, porque tú eres, por ejemplo, no sé, pues Benjamin sobre el lenguaje en general, el lenguaje humano, dice, para que yo pueda hablar de esta cosa que está aquí, que yo le llamo celular, tiene que esta cosa también participar del lenguaje de otra forma. ¿Por qué? Porque si no, yo no podría tener relación con eso. Mi relación con la cosa es un tipo de comunicación, claro, que no es simbólica, no es... Eso no es proposición. Sí, claro. Gracias, chicos. Claro, o sea, yo es que no sé, no recuerdo si a mí me decían esto de que los pájaros expresan el territorio o si va más por delimitar el territorio al cantar. Porque creo que también ahí la idea de expresión es como quizá un poco peligrosa, ¿no? Y va a lo que comentábamos de la montañidad. Y en este sentido el pájaro también expresaría su pajaridad de alguna manera. Y de nuevo, quizá vinculándolo con el tema de lo de Spinoza y el afecto y tal, o sea, lo que entiendo en este sentido que quiere decir con expresa es como expresa su potencia, es decir, expresa su esencia, pero que en términos spinozistas es algo que es variable, es lo que a cada momento está siendo. Entonces, la potencia se va a efectuar a través del afecto. Entonces, creo que es así, o sea, esta no es una cuestión de comunicación porque no hay un proceso de comprensión, pero sí que hay una relación que se establece y que afecta entre lo que entra en contacto. Pero por eso, como que respecto a lo de los pájaros, no sé hasta qué punto diría que expresan el territorio o que delimitan el territorio y que lo que están expresando es otra cosa, es su ser pájaro en ese mismo momento. Sí, pero también es algo, bueno, y por problemática que yo tengo a veces. Yo estoy muy enfadado con este quinto capítulo porque no entiendo absolutamente nada, pero me están tomando el pelo de forma deliberada. Pero bueno, es el problema, ¿no? Que tengo yo con extensión e intensidad, me está costando mucho. Pero lo mismo, si el pájaro delimita un territorio, se tienen que expresar unos límites, a no ser, o sea, a expensas de que yo no entienda. Pero se manifiestan, a lo mejor expresar no es el verbo correcto. Porque eso ya es información, el pájaro da una información de eso. Pero probablemente se estén comunicando entre ellos. Ah, no, sí, vale, pues sí, hay más manos, pero sí, no tenemos nada. Pero, bueno, no sé si tenéis como más que decir vosotros. Voy a contestar a Alexis. En la página 369, al principio de la cuarta línea, describe punto, dice, esa diferencia de naturaleza entre la individuación y la diferencia en general sigue siendo ininteligible en tanto que no aceptemos su consecuencia necesaria, que la individuación precede de derecho a la diferenciación, que toda diferenciación supone un campo intenso de individuación previa. Es bajo la acción del campo de individuación que tales relaciones diferenciales y tales puntos relevantes se actualizan. Eso solo si se expresa, solo la expresión existe lo expresado. ¿Cómo puedes volver? Solo, o sea, aunque ontológicamente sea primero lo expresado, porque si no tienes algo que expresar no puedes expresarlo de hecho. De derecho dice, bueno, no sé ni si lo entiendo yo, a ver, lo estoy viendo con falta. A ver. O sea, dice que la individuación, el proceso de individuación precede de derecho a la diferenciación. La diferenciación es el proceso de actualización de la idea. Claro, pero Y su forma de dice la diferenciación. no, la diferencia. Dice la diferenciación. Sí. Con fe.
¿Con C o con T? Con C, pero no está en cursiva. Ah, En español y no cursivo. O sea, una cosa es la diferencia. Pero aquí se está viendo la que es con C. Esto es con C. No. Sí, no, eso es lo que entiendo yo, ¿no? Sí. Ese es mi Se punto. está refiriendo a la que es. Yo lo tengo en francés. Sí. Claro, porque si es así, yo entiendo el punto. Yo estoy de acuerdo. Si es diferente, lo que decía David, si es a la relación diferencia, la intensidad es antes. Mi pregunta era en torno a la intensidad y la diferencia como la diferencia. Como el nombre de diferencia y repetición, no a la división diferencia y diferencia que uno podría decir constituye en cierto punto eso que llamamos la diferencia, ¿no? Como ambos momentos. Entonces, esa duda tengo ahí, ¿no? ¿Puedes repetir, perdón? Que yo creo entender, o en este punto, porque yo creo que no está claro, o sea, creo que deja de ser, no es tan prístino, pero en cierto punto, lo que decía la compañera, yo estoy de acuerdo, la intensidad, la individuación, que son estos nombres que parecen ir antes o asemejarse a una especie de estado que permite la diferencia entre diferencia y diferenciar, como virtual y actual, según escucho y leo, creo que, como dice la compañera, claro, la individuación está antes de la diferencia y la diferencia. Mi pregunta es, ¿está también antes de la diferencia, que es el nombre como del libro? Que es la cuestión que hemos visto en los capítulos anteriores, que la diferencia es como, lo primero que hay es la diferencia, ¿no? Claro, no está antes. O sea, la diferencia es lo que hay. Pero entonces la diferencia es individuación. No, la individuación es un proceso a través del cual esa diferencia Se manifiesta. se expresa. Pero la diferencia es lo que hay. Claro. Y hay dos procesos, el de individuación y el de diferenciación. Claro. El de diferenciación tiene, creo yo, dos patas. Sí. La diferenciación y la diferenciación. Tal cual, sí. ¿Tienes Ya, sí, sentido? entiendo. Porque, o sea, yo tengo apuntado aquí como que la diferenciación con C, en francés, es la actualización de la virtualidad en especies y partes distinguidas, Sí, lo que sí. y que la diferenciación con D es la determinación del contenido virtual de la idea. Sí. Algo así como la actualización de la idea. Sí. O eso es lo que engloba las dos. O sea, es una suerte Claro, como sí, de... claro. Jean-Luc Nancy tiene un texto que es sobre esto, que es, hablando de la cuestión de Derrida, porque Nancy tiene un pequeño ensayo que dice que el concepto de diferencia en Derrida y diferencia y diferencia es más o menos lo mismo. Dice. O que están trabajando, están trabajando algo similar. Yo hasta donde entiendo, como lo dijiste, diferencia y diferencia como virtual actual, en esta suerte como de relectura de la potencia de la virtualidad aristotélica, pero que no es eso, no es Aristóteles, otra cosa, no pueden ir separadas, de hecho las pueden escribir juntas muchas veces, ¿no? Es la diferencia. Diferenciación, lo de como, es difícil como de decir. Y que también llama dramatización, ¿no? O eso es otra cosa. Claro, o sea, a ver. Tú lo dijiste también en un momento, ¿no? O sea, yo creo... Se nos ha apagado la pantalla. El mando simplemente encender. No, encender. Ahora. Igual, y algo, si quieres, porque es por el debate. Sí, justo con esto. Si me dejáis hacer trampa e ir a la 374, es un texto muy claro que está hacia el inicio del segundo tercio de la página. Dice, el mundo es un huevo y el huevo nos da, en efecto, el modelo del orden de las razones. Y este orden es diferenciación, individuación, dramatización, diferenciación específica y orgánica. Con lo cual, el mismo ordena lo que nosotros estamos intentando buscar del orden. O sea, lo primero sería la intensidad. La intensidad se diferencia, se individúa, se dramatiza, se diferencia y ahí ya está actualizado. Claro, porque la intensidad lo que hace es expresar
las relaciones diferenciales. Yo creo eso, o sea, creo que cuando él ocupa la cuestión energética, como saliéndose de la física más básica, es síntesis asimétrica de lo sensible, o sea que hay una sensibilidad propia como de la existencia que siempre es asimétrica, o sea que nunca termina como de templarse, igualarse, neutralizarse, sino que siempre es una intensidad, como en el sentido de que no se habla de, se habla de mayor y menor, no de eso, ¿no? Como, creo que tiene que ver con eso. Por eso tampoco habría origen ahí, o sea, no podéis, porque nunca es este punto o este otro, sino siempre grados diferenciales de... Y hay un momento que dice algo sobre la diferencia, o sea, como que al final todo es diferencia de grado. Ya, sí, yo también veo. Dice incluso una ética de las intensidades en algún momento. Yo tenía sobre otro debate que aquí se está cruzando, que es el del pájaro. Que es una tontería, pero... El pájaro. No, pero me parece que es el problema de la expresión al final también. ¿De qué manera? Porque la expresión dice Milagros que delimita. No creo tanto que delimite cercando, sino construye hasta que desborda y ya no alcanza. Es decir, la expresión implica o es en sí misma una construcción, es una producción de territorio, en este caso de pájaro, no solamente con su cantar, sino con su propio hábitat. Lo desgrana muy bien a nivel biológico Vincent Desprez en Hábitat de un pájaro. A veces un poco tedioso, pero trabaja con biología, con etología. Entonces, en esos modos etológicos es donde se va a dar cuenta de cuánto puede el trinar de un pájaro, qué puede un territorio, qué puede la expresión. La expresión es expresión de vida en el sentido de que la expresión siempre construye, no en el caso específico del pájaro, sino el de la garrapata, el del aire, el de no sé si al principio hay la frase esta famosa de, siempre se me olvida qué planta es, lo de que canta el clamor de los cielos, en fin. Trigo. El trigo canta el clamor de los cielos, es un modo de expresión. El modo de expresión no precisamente con un contenido proposicional, sino con un contenido de fuerza energético, en cuanto que lo que está expresando es lo único que puede llegar a expresar, que es vida, en el sentido vitalista, nietzscheano, bersoniano. Está expresando imágenes, que podrían decir al final de estos textos de cine, pero lo único expresable es la propia producción. Claro, o sea, yo no quería decir que la expresión la entendía como delimitación, o sea, justo lo que problematizaba era lo de que yo no diría que el pájaro expresa el territorio, sino en todo caso que, pues eso, que genera o delimita un territorio, pero no diría expresa, porque para mí la expresión está más vinculada a esto de la potencia, que creo que es todo lo que estaba haciendo. Claro, es que pero porque haciéndolo en la primera intervención también que quería, que en realidad lo estamos empleando un poco por otras problemáticas, pero expresión no es latino, y es que esto es muy importante porque no expresa, no echa fuera una presión primigenia que está adherida a una realidad previa, sino que esa realidad en sí misma es expresable, expresada. Por lo tanto, ese es el concepto de génesis productiva, que creo que es lo que nos convoca aquí. El problema del pensamiento es cómo de hecho pensamos, cómo es que de hecho se piensa, que es el problema metafísico por excelencia, el único problema metafísico, diría, y es porque la expresión es producción y no es desentrañamiento. Y eso vertebra toda la obra de la creo que es interesante. Hablar del pájaro es como casi anecdótico, es una cosa. Y no está tan lejos de qué es lo que se expresa. ¿Se expresa entonces la intensidad? ¿O la intensidad es propia expresión? ¿Me explico? Y es el problema que estaba también en este capítulo, ¿no? La intensidad es expresión. Sí, pero depende de cómo entendamos la expresión. ¿Sabes? O sea, en el sentido en el que lo estamos desarrollando, obvio, estamos diciendo lo mismo. Pero si lo decimos en el sentido de expresión, no.
De hecho no, porque entonces habría un sujeto que emitiría la expresión, este sujeto sería la intensidad. Pero eso no lo hay. No lo hay, pero podríamos caer en una posibilidad que de algún modo estamos también preguntándonos sobre de qué manera se expresa la intensidad. O sea, es un poco la... Pero que no es porque estemos errados ni nada, sino porque me parecía chulo recoger el ejemplo por entrar en la misma. Sí, voy a retomar, estamos dando saltos creo de una conversación a otra, que son dos paralelas. Voy a retomar la anterior para comentar una frase que ha dicho Claudia como muy de pasada, entonces no se lo tengáis en cuenta. No, es broma, no sé si uno tiene razón o el otro, pero ha dicho algo así como, todos son diferencias de grado. Sí y no. ¿Qué pasa? Vale, una temperatura. La diferencia entre una temperatura y otra, ¿cómo expresar esto? Bueno, la temperatura es un ejemplo de intensidad, y por tanto de diferencia e intensidad. ¿Y qué le pasa a las temperaturas? Que no se dividen sin cambiar de naturaleza. La temperatura, 25 grados, no está compuesto por 1 grado, 2 grados, 3 grados, 25 grados. O digamos, 25 grados no es la suma de 11 y 10 grados. No, eso se puede decir. Sí. Claro, si tú juntas una cosa de 10 grados y otra de 11 grados, de hecho te da una cosa de 10,5 grados. No sé si esto tiene algún sentido, pero bueno, volvamos a la idea de lo que al dividirse cambia de naturaleza, que es lo que Bergson llama multiplicidades cualitativas, lo cual es confuso porque las cualidades paralelas aquí están siendo otra cosa, pero bueno. La cuestión es, en el campo de lo extenso, las cosas, el espacio extenso se divide sin cambiar de naturaleza. Mientras que en el campo intensivo de las intensidades, estas no se dividen sin cambiar de naturaleza. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto de forma un tanto confusa? Porque creo que ahí está la clave de cómo es que puede haber novedad en el mundo. Precisamente en esa división que hace que las cosas cambien de naturaleza. O sea, si todo fuesen diferencias de grados, dicho así mal y pronto, no habría diferencia de nada, pues habría un espacio extenso infinito y lo divides, pero todas las partes son iguales. Por lo tanto, si reduces toda la representación extensa de la realidad, no es posible pensarlo nuevo. Es necesario pensar un campo intensivo, es necesario pensar una multiplicidad intensiva, cualitativa, como la quieras llamar, que al dividirse cambia de naturaleza para poder pensar lo nuevo. Y digo esto también para volver al problema que puede olvidársenos en el camino, que al final es ese. No sé si esto aclara algo de la diferencia entre lo extenso y lo intenso, o lo intensivo, que como bien ha dicho Claudia, como bien ha dejado ver Claudia, como bien ha expresado Claudia, es el meollo, yo creo, de este capítulo.
Sí, no, si queréis continuar, nos quedan 15-10 minutos y si no, tampoco hace falta forzar la máquina. O sí. Yo estoy buscando una cosa. Eso, no. Es que os veo trabajar. Era hasta ahora hasta el final del capítulo 4, ¿no? No, era la primera mitad del capítulo. Del 5, ¿cierto? Sí. Cada 3 y 5. Estoy viendo que no quiero pasarme el tiempo que Yo tengo una cosa, simplemente me apetecía llegar a leer, porque me interesa, pero no lo llego a entender mucho, porque lo trae, y si no, pues pasamos a otra cosa. La 362, segundo párrafo, dice: ¿por qué Nietzsche, el conocedor de los griegos, sabía que el eterno retorno es su invención, la creencia intempestiva o del porvenir? Porque su eterno retorno de ningún modo es el retorno de un mismo, de un semejante o de un igual. Nietzsche decía muy bien: si hubiera una identidad, si hubiera para el mundo un estado cualitativo indiferenciado, o para los astros una posición de equilibrio, sería una razón para no salir de ella, no una razón para entrar en un ciclo. Sí, más, dice, así Nietzsche enlaza el eterno retorno a lo que parecía oponerse a él, o limitarlo desde fuera. La metamorfosis integral, lo desigual y reductible, la profundidad, la distancia, los bajos fondos, lo tortuoso, las cavernas, lo desigual en sí, forman el único pasaje del eterno retorno. Zaratustra se lo recuerda al bufón, pero también al águila y a la serpiente. No es una cantinela astronómica, ni siquiera una ronda física, no es una ley de la naturaleza. Sigue, entonces no sé, me cuesta porque igual que en todo el libro cuando dice eterno retorno es una enumeración absoluta y no explica nada. A mí aquí me ha perdido un poco porque recojo cosas y luego las suelto, no sé. 362. Pero sí hay que, yo creo que acá está bien, ¿no? ¿Va a seguir? No, que está bueno porque después dice que el eterno retorno se elabora en un fondo, en un sin fondo, donde la naturaleza original reside en su caos. Le había hablado de caosmosis, ¿no? Como el origen de las cosas está en este caos, ¿no? Por encima de los reinos y de las leyes que constituyen solo una segunda naturaleza, o sea, lo que tiene después. Nietzsche opone su hipótesis a la hipótesis cíclica, su profundidad a la ausencia de profundidad de la esfera de los círculos. Y aquí me detengo porque creo que va a lo que estábamos pensando. El eterno retorno no es cualitativo ni extensivo, es intenso, puramente intensivo, pura intensidad, ¿no? Como pura fuerza, no sé, como energía. Sí. Es decir, se da la diferencia. Eso es lo que a mí me chirría de eso, esa frase, porque yo vengo del capítulo 2 en el que enuncia por primera vez fuertemente el eterno retorno como la tercera síntesis, que es la que introduce la diferencia en la repetición. Y el eterno retorno en sí no es la diferencia, o no lo ha sido, sino que la incluye. Es la cesura la que es la diferencia. La cesura que se produce en el eterno retorno. Como doctrina, como práctica. Y claro, entonces ya no me perdí. Porque entiendo lo que está diciendo de que hay un eterno retorno. Nietzsche no lo inventa, de hecho es estoico también, es zoroastrista, etc., ¿no? También de otros regímenes mitológicos, como una realidad que se degrada o se destruye para volver a construirse cíclicamente, de algún modo. Y Nietzsche lo modifica, y el Nietzsche de Deleuze lo modifica aún más. Pero yo había comprendido hasta esta página, no solamente en este libro, sino en todo, que obligatoriamente el eterno retorno era una práctica de selección, una práctica no de un juego de práctica, sino una consecución de acción, de selección, de pasión. Entonces, no empatizo. Entonces, me ha perdido. Vale, sí, pero ¿qué pasa? Que en la conclusión dice muchas cosas que tampoco he dicho mucho en el libro y no desarrolla, porque es la conclusión. Y en la conclusión dice, o sea, que solo retorna a lo que pasa en la prueba, ¿no? Y parecería que hay algún tipo de selección, que habría algo que estaría seleccionando, pero la selección está en la cosa misma. Solo lo diferente pasa en la prueba, no quiere decir que es seleccionado por el eterno retorno para pasar la prueba del eterno retorno, sino que, de hecho,
solo retorna a lo diferente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como que... O sea, es que hay un momento que en el que yo he relacionado esto con meter un retorno en mis apuntes, y no sé si esto tiene sentido leerlo o no, porque son mis apuntes, pero... Voy a leerlo y luego voy a desarrollar, ¿vale? Como que, digo, la coexistencia replicada es oscura en tanto que distinta y solo puede ser aclarada y entonces confundida con todo lo implicado y no expresado bajo la acción de campos de individuación intensivos. O sea, la coexistencia replicada entre lo constituyente y lo constituido es replicada porque una es ontológicamente previa pero es constituyente a la vez, es paradójica. Es oscura porque no, digamos que no se explica, pero es distinta en la medida en que está determinada. No es confusa en ese sentido. Solo puede ser aclarada y cuando algo es claro es confuso, es decir, y además en algún momento del capítulo 5, yo todo el rato digo en algún momento, y nunca sé dónde está, pero en algún momento del capítulo 5 dice algo así como que lo claro y lo confuso no se dice de la cosa, no se dice del objeto, por decirlo de alguna forma, sino del que percibe o de la percepción. O sea, como que la percepción es clara y confusa, pero porque digamos que el ser siempre es distinto y oscuro, porque el plan ideal es distinto y oscuro. Entonces, la coexistencia replicada solo puede ser aclarada y entonces confundida, se confunde en lo implicado, es decir, no está explicada, no es distinta, bajo la acción de campos de individuación intensivos, es decir, solo se aclara a través de la individuación, pero entonces se confunde. Arrojan luz sobre alguna relación. A ver qué digo. O sea, digamos que los campos de individuación intensivos lo que hacen es introducir una separación o reorganización del plano ideal, ¿no? La individuación, el proceso de individuación reorganiza y separa el plano ideal en la medida en que como explica ciertas cosas y otras quedan implicadas. Y esa explicación produce efectos en el plano ideal, no es unidireccional, como decíamos antes. Entonces yo, entre paréntesis, pongo, siempre hay algo que se deja atrás, que no se repite, que no pasa la prueba del eterno. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se expresa... No lo sé, estoy cansada. Digamos que lo expresado es lo que ha superado la prueba del eterno retorno, pero no hay otra cosa que pueda superar la prueba. O sea, es eso el eterno retorno. El eterno retorno yo creo que sí es la diferencia, ¿sabes? Y creo que eso se ve en la conclusión cuando dice muchas cosas sobre el eterno retorno que tienen que ver con esto, que no las explica, valga la redundancia, pero digamos, sí. Solo una cosa, en esta misma cita dice, se da en la diferencia. Es una expresión de la diferencia, en la medida en que el eterno retorno es siempre repetición de lo diferente, que se repite en la diferencia. Todo lo implicado, todo lo diferente implicado, se está repitiendo de alguna forma, en la medida en que está expresado pero implicado y no explicado. Y creo que, no sé, esto yo me metí en este en general cuando hice TSM y creo cerrarlo y en algún momento tendré que volver a meterme, pero creo que hay una lectura muy libre del eterno retorno nietzscheano en Deleuze y que en Nietzsche, que también es mucho decir porque nadie sabe lo que es el eterno retorno en Nietzsche, es algo así como una experiencia del tiempo y en Deleuze no tanto. O sea, tiene una ética la ontología deleuziana, es una ética la ontología deleuziana, sí, y en esa medida el eterno retorno nos enseña nos insta a aprender una forma de vivir el tiempo, pero no sé si eso quiere decir que el eterno retorno en Deleuze sea una forma de experimentar el tiempo, al menos una diferencia de repetición. O sea, que se da en la diferencia, de hecho me parece, pero entiendo por lo que estoy diciendo, tiene sentido también que es otro carácter del eterno retorno. Me parecía en realidad que la fórmula era al revés, de que la diferencia se da en el eterno retorno.
como proceso de selección, como práctica, pero no como instauración ontológica, porque no veo una... Pero bueno, da igual, habla también. David. Sí. Esa parte la verdad es que nos la hemos dejado, son 4 páginas en las que habla, y yo creo que ya cierra un poco el tema del eterno retorno. Y dice lo que es y lo que no es, o lo que él considera o no considera que sea el eterno retorno. Está relacionado con el tema de la página 340 cuando habla de Lalande, y dice esa frase tan buena de la realidad por consiguiente está en oposición con la ley de la realidad, el estado actual con su beneficio. Y entonces en toda esta disertación acerca del eterno retorno lo que está diciendo es que el eterno retorno no es el tiempo cíclico, porque al final el tiempo cíclico no introduce nada, ninguna diferencia respecto del tiempo lineal. Y lo que viene a decir es que efectivamente lo que retorna en el eterno retorno es la diferencia. Por lo tanto, el eterno retorno es algo que ocurre en el campo virtual. No es una práctica y no es una experiencia, porque entonces estaríamos hablando de la actualidad. Y lo que retorna, si tiene que ser la diferencia, no puede estar ni actualizado, ni distribuido en extensión, ni en cualidad. Porque entonces ya sería lo mismo, que es lo que habla al principio, de que no hay diferencia entre el tiempo cíclico y el tiempo lineal, porque todos ellos están ya extensos y cualificados, de tal manera que todos ellos siguen esa ley dura de que la realidad está en contra, la ley de la realidad está en contra de la realidad. Y acaba diciendo, recordando en la página 364, cuando acaba la disertación, dice: la dura ley de la explicación es que lo que se explica de una vez por todas. Entonces, ahí es donde no puede venir la diferencia. Una vez que algo está explicado, una vez que ya está actualizado, una vez que ya está en cualidades distribuido, en cualidades de extensiones, ya no puede retornar porque ya no hay diferencia. El eterno retorno es retorno de la diferencia, y la diferencia es la intensidad. Es algo que ocurre en el plano virtual, en el campo de intensidades. Entonces, claro, no lo podemos ni experimentar ni practicar. Es un poco lo que decíamos en la última. Realmente nosotros lo único que podemos hacer es situarnos en la posición en la que dejemos que lo que ocurre en el plano virtual de alguna manera nos afecte. Entonces, en el eterno retorno solo podemos situarnos en una disposición en la cual permitamos que de alguna manera nos afecte, pero va a ocurrir al margen nuestro. Otra cosa es que nosotros sepamos ser aceptados por él, ¿no? Pero va a ocurrir al margen nuestro. Pues si ocurre en el plano virtual, si es un retorno de la diferencia y por lo tanto de la intensidad que todavía no está ni individuada ni actualizada, sí que no me encontraría con que sea una práctica, solo una práctica que lleve a cabo un sujeto, eso me da igual. Pero ninguna práctica es una práctica que lleve a cabo un sujeto a menos que queramos justificar el status quo. Lo que ocurre es que es una práctica que no tiene por qué darse. Un acontecimiento. Sí. Sin embargo, las otras dos estadios, las dos otras síntesis se dan. Sí. Ahora hay que, va a decir, por eso la relación con la voluntad de poder, que justo da en algún momento va a decir, claro, el eterno retorno, la diferencia hay que hacerla también. Por eso tiene como una cuestión, yo ahí no sé si le seguiría tanto todavía, o sea, parecido casi todo, excepto en la parte en la que separas como lo virtual de lo actual. ¿En qué sentido? En que, claro, yo creo que hay un punto inseparable en el que las cosas se experimentan o virtual o actual, pero no una como condición sin la otra. O sea, el eterno retorno tiene una expresión virtual y actual en la medida en que, claro, puede o no acontecer, puede o no suceder, pero claro, como que tendría yo creo que esas dos partes. Yo diría que el eterno retorno está sucediendo constantemente, otra cosa es que nosotros lo neguemos. Sí, claro. Es decir, en el momento en el que nos situamos en la posición imperialista de la imagen dogmática del pensamiento, se acabó. Sí, claro. Sí, él está sucediendo, pero como si no, porque tú estás en la imagen dogmática y ahí no hay nada. Entonces, sí, claro, es un acontecimiento que está constantemente aconteciendo. Es lo que decimos siempre, ya estamos ahí.
Otra cosa es que de verdad nos situemos. O simplemente eso esté ocurriendo y tú estés